Radio Mundial Adventista presenta Los 10 Mandamientos con Rodrigo Josué Rivas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a esta serie. Nuestro tema de hoy: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, el nombre designa o identifica a seres animados o inanimados, y nombre propio es el que designa a un único ser. Ahora bien, en el caso de un término bíblico, con tan solo comparar diferentes traducciones de las Sagradas Escrituras, de inmediato nos percatamos de que no siempre a cada término hebreo o griego le corresponde un único equivalente en nuestro idioma. Veamos pues el tercer mandamiento en algunas de las versiones de la Biblia más difundidas. Reina Valera contemporánea: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Dios habla hoy: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Biblia Jerusalén: no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Nueva Biblia Española: no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Nueva Versión Internacional: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Reina Valera del 95: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Traducción Lenguaje Actual: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Vemos que todas las diferentes traducciones reflejan la misma indicación de respeto al nombre de la divinidad. ¿Cuál es el nombre de Dios? El diccionario bíblico adventista nos orienta así: nombre del hebreo Shem, del griego Onoma. Los hebreos daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales y eran simbólicos del carácter y la personalidad. Así entendemos mejor el significado de Jehová o Yahvé, tal como aclara el diccionario bíblico adventista. Jehová, del hebreo YHWH o Yahvé o Yahweh, el que existe en sí mismo, yo soy. Por causa de lo sagrado que consideran el nombre de Yahweh y el temor de profanarlo y así transgredir el segundo mandamiento del Decálogo, los judíos poco a poco dejaron de pronunciar el nombre. Cuando los primeros libros de la Biblia fueron traducidos al griego, el nombre Yahweh se escribió en caracteres hebreos en los manuscritos griegos. Sin embargo, en manuscritos posteriores, el nombre de Dios aparece regularmente traducido como Kyrios, Señor. Cristo y los apóstoles usaron la palabra Señor. Cuando los escritores del Antiguo Testamento hubieran usado el nombre de Yahweh, en realidad, el término Señor había reemplazado tan completamente al de Yahweh que Yahweh o Jehová no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Generalmente se cree que YHWH es una forma del verbo allá, ser, en cuyo caso significaría el eterno, el que vive eternamente, el que existe por sí mismo, el autosuficiente. El atributo divino particularmente destacado por este título es el que de la autosuficiencia o existencia y la fidelidad, apuntando al Señor como el Dios viviente, la fuente de la vida, en contraste con los dioses de los paganos que no tenían existencia fuera de la imaginación de sus adoradores, como lo menciona el libro de Isaías, el capítulo 41, el verso 23 al 29, y el capítulo 44, el verso 6 al 20. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano? Visto que se entiende por nombre en el lenguaje bíblico, podremos entonces comprender mejor lo que significa en realidad tomar el nombre de Dios en vano, que no se limita a condenar la blasfemia y el uso trivial de la palabra Dios en todas sus formas o en cualquiera de sus sinónimos.
hablar de la divinidad de forma irrespetuosa y blasfema. Significa en realidad negar al Creador como fuente de toda vida, rechazar su autoexistencia y, lo que es mucho más grave, no aceptar la fidelidad de sus promesas. Para no usar el nombre de Dios incorrectamente en todo lo que se refiere a las tres personas de la divinidad, al usar algunos de sus nombres con que nos referimos al Dios, lo que sí podemos decir es que nunca debemos usarlo para referirnos a cuestiones mundanales, triviales, chistes o chanzas. Y sobre todo, el Todopoderoso no pasará por alto nuestro pecado si conscientemente nos referimos a Él para negar, por acción u omisión, su existencia, su autosuficiencia, su omnisciencia o su fidelidad. Y en esto, como en todo lo que se refiere a las realidades eternas, Jesucristo, máxima revelación de Dios y supremo ejemplo para nosotros, nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo, capítulo 6, el verso 9. O dicho de otro modo, que tu persona y tus atributos, Padre Celestial, sean siempre aceptados, tratados y mencionados como sacrosantos. Los cristianos hemos de saber que, justamente por defender la verdad sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo que, por causa de su nombre, todo el mundo los odiaría a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Marcos capítulo 13, el verso 13. Y respetar pues, o falsear el nombre, la personalidad de Dios, no solo es una irreverencia e incluso una blasfemia, sino que pone en riesgo nuestra vida eterna. Así que, a usted que me escucha, y a mí mismo, en nombre de Dios, ruego encarecidamente que no tomemos jamás en vano su nombre, pues yo quiero por encima de todo encontrarme con usted en la patria celestial, donde el nombre jamás será tomado en vano. Que el Señor te bendiga. Radio Mundial Adventista presentó Los 10 Mandamientos. En la producción del texto, la revista adventista Prioridades.